¿Alguna vez has sentido que la vida es como un juego de ajedrez y el 99% no sabe cómo jugar? Sigues las reglas que te enseñaron, te esfuerzas, mueves tus piezas y sigues perdiendo contra gente que parece no esforzarse en absoluto. La razón, te han enseñado las reglas equivocadas. Esta no es solamente la historia de un genio manipulador, es el manual de instrucciones para dejar de ser una pieza en el tablero y convertirte en el jugador que lo controla todo. Este es el tablero, la Preparatoria Metropolitana de Educación Avanzada, un paraíso artificial diseñado por el gobierno para crear a la futura élite de Japón. Aquí, los estudiantes forjaban amistades, competían, reían, vivían sus vidas. Un mundo de emociones caóticas y sueños ilógicos. Un mundo que para él no era para ser vivido, sino para ser analizado. Y en medio de ellos, Ayano Koji. Académicamente promedio, físicamente promedio, socialmente un 0. A simple vista, un peón más en el tablero, invisible para todos sus compañeros y profesores. Pero su normalidad no era una máscara, era una estrategia. Su anonimato no era una debilidad, era una jugada de apertura. Porque mientras otros vivían sus vidas, él los estudiaba, analizaba sus emociones, como si fueran variables en una ecuación. Observaba sus debilidades, sus deseos, sus miedos, no para conectar, sino para entender, para calcular. Porque Ayano Koji no fue criado para vivir, fue diseñado para ganar. Y entonces empezaron las grietas. En un examen donde toda la clase estaba destinada a fracasar, él, desde las sombras, movió los hilos para asegurarse de una victoria imposible. Cuando un matón intentó intimidarlo, lo desmanteló con una eficiencia tan brutal y fría que dejó a todos helados. Esos no eran los actos de una persona promedio, eran los movimientos de un fantasma que no dejaba huellas, un manipulador, un maestro. La pregunta dejó de ser quién era. La verdadera pregunta era, ¿de dónde salió? Dímelo, ¿qué es lo que estás sintiendo en este momento? ¡Ah! No sé de qué estás hablando, Ryuen. Esta tarea tan insignificante no me provoca ninguna emoción. Antes del paraíso existió el infierno, un lugar sin nombre, conocido como la Sala Blanca, un laboratorio humano diseñado con un único y despiadado propósito: forjar a un ser humano perfecto, libre de las cadenas de la emoción y la imperfección. Desde el momento en que pudo caminar, Ayano Koji no fue un niño, fue el sujeto 404. Su vida no transcurría entre juegos, sino entre pruebas. En la Sala Blanca no existía la igualdad, solo existía un principio: los resultados. Los débiles, aquellos que se quebrajaban bajo la presión, simplemente eran descartados, eliminados del programa, desaparecían. No había segundas oportunidades, no había ningún consuelo. Ni a ti, ni a Kushida, ni a Hirata. Todas las personas solo son herramientas. No importa el método, no importa lo que se tenga que sacrificar. En este mundo, ganarlo es todo. Mientras al final yo termine ganando. No era maldad, era lógica. Era la programación fundamental de un arma perfecta. Un ser que no busca la felicidad, sino la eficacia. Un rey que no busca un trono, sino el control de todo el tablero de ajedrez. Pero una cosa es aprender el código en el vacío de un laboratorio. Y otra muy distinta es aplicarlo en el caótico mundo del corazón humano. La prueba final no sería en un examen, sería en un alma humana. Karuizawa Kei, una chica popular, aparentemente fuerte, pero que en secreto vivía aterrorizada por un pasado de acoso brutal. Su mayor miedo era que esa debilidad fuera expuesta. Ayano Koji lo vio, y en lugar de protegerla, diseñó la prueba más despiadada. Permitió que las antiguas acosadoras de Kei la encontraran, la acorralaran, la humillaran
la empujaran al borde del colapso, reviviendo su peor pesadilla. Él observó desde las sombras en silencio, mientras ella se rompía. Y solo entonces, cuando el alma de Kei estaba completamente desnuda y destrozada, cuando toda esperanza se había extinguido, él intervino, no como un héroe, sino como un dios despiadado del cielo. Desmanteló a las acusadoras con una violencia fría y controladora, pero no la salvó por compasión. No fue un rescate, fue una adquisición. Ese es su verdadero renacimiento. Es el momento en que demostró que la filosofía de la Sala Blanca podía usarse para dominar no solo sistemas, sino la pieza más imprescindible, el corazón humano. Y al presenciar este acto, nos vemos obligados a hacer la pregunta que lo define todo. ¿Lo que hizo Ayano Koji fue monstruoso o brillante? La respuesta fácil es decir monstruoso. Es lo que la moralidad convencional nos dicta. Pero esa respuesta es la razón por la que el 99% de la gente permanece como una pieza de ajedrez. La respuesta del 1% es diferente. El 1% entiende que Ayano Koji no operaba desde la emoción, sino desde la lógica. Él vio a Kei no como una víctima a la que consolar, sino como un activo de altísimo potencial, encadenado por un trauma. Y aplicó la única cura que conocía, la misma que usaron en él, la exposición total. La destrucción del antiguo yo para forjar uno nuevo y superior. No fue un acto de crueldad, fue un acto de ingeniería. Una cirugía del alma ejecutada sin anestesia porque el dolor, para él, simplemente es una variable más en la ecuación de la fuerza. Y esta es la lección final que nos deja su código. La mayoría de la gente pasa su vida protegiendo sus debilidades, escondiéndolas y esperando que nadie las encuentre. Ayano Koji nos enseña a hacer lo contrario, a buscar activamente nuestras debilidades, a arrastrarlas a la luz, a diseñar pruebas que las fuercen a romperse o a convertirse en acero. Él nos enseña que el verdadero control no viene de evitar el dolor, viene de diseñar el dolor, de usarlo como una herramienta deliberada para tallarse a sí mismo en el arma que necesitas ser. La próxima vez que te enfrentes a tu mayor miedo o tu debilidad más profunda, no te preguntes cómo puedes evitarla, pregúntate cómo lo haría Ayano Koji. ¿Cuál es el experimento más despiadado que puedes diseñar para destruir esa parte de ti y renacer como algo irreconocible? La respuesta, monstruosa o brillante, será tuya y definirá tu juego. El código ha sido revelado. Has visto cómo la mente puede ser programada, cómo el dolor puede ser diseñado y cómo las debilidades pueden ser convertidas en herramientas. Ayano Koji nos ha enseñado a ser el jugador, no la pieza. Pero este es solo un nivel del juego. Ahora tienes a tus pies dos caminos para profundizar en este código. Si quieres entender la batalla más cruda, donde el dolor no es una herramienta, sino un infierno que te consume, y donde debes convertirte en un monstruo para sobrevivir, la forja de Ken Kaneki te espera a la izquierda. Su historia no es sobre el control, es sobre la aceptación de la oscuridad. O si estás listo para cuestionar no solo a los demás, sino a la naturaleza misma de la realidad, y entender cómo la percepción puede ser el arma más poderosa de todas, te reto a descifrar la verdad oculta en el sacrificio de Itachi Uchiha. Su lección te espera a la derecha. Elige tu próxima ilusión. La verdad siempre tiene un precio.